Debemos extenderles una mano para ayudarles a salir de allí a los que quieran hacerlo, y mostrar también con claridad las consecuencias de tales decisiones que acarrean las vidas de estas personas, tanto en esta edad presente como en el mundo por venir. Por otro lado, es mi posición que todo acto que lleve al menosprecio, al abuso o al tratamiento inhumano de personas declaradas homosexuales está prohibido. Esos no son nuestros valores. Y esto nos lleva entonces al corazón de esta clase. ¿Cuál es nuestra respuesta? Como judíos nezaritas, como creyentes, como discípulos del Ribi Yeshua Mashiach, ¿cuál es nuestra respuesta a esta situación? ¿Cómo lidiar con situaciones como estas, cuando cualquiera de nosotros puede ser sorprendido un día por un miembro de la comunidad, incluso los que estén más cercanos a nosotros, incluyendo nuestras propias familias y aún nuestros propios hijos, no aleno, con la noticia de: papi, quiero decirte algo, soy gay? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer cuando una situación como esa se nos presenta? Debemos tratar de entender, por eso la importancia de esta clase. Debemos tratar de entender toda la situación que hay alrededor de esto. El movimiento homosexual, al menos algunas voces dentro de este movimiento o paralelo al movimiento, consideran que muchas veces el fenómeno de la homosexualidad podría tener causas biológicas, podría tener causas genéticas, en el sentido de que las personas no eligen ser homosexuales, nacen homosexuales, aun cuando en un punto determinado una elección personal tenga que ser hecha. Ellos afirman, por ejemplo, que hubo un tiempo cuando la teología enseñaba que la tierra era plana, hasta que vino la ciencia y dijo que era redonda. Aquí salió un texto. Request time. Yes, we request time. We need time. Okay, it's done. Y ese desafío, escuche bien, y ese desafío de la ciencia a la teología causó que las instituciones religiosas y las instituciones teológicas de la época persiguieran a los científicos, que diferían de la posición científica de los científicos por aquellas instituciones religiosas, como fue el caso de Galileo Galilei, por ejemplo, que fue perseguido por sus creencias y su famosa frase: el perro se mueve. Y basado en esa premisa, estas voces nos dicen que lo mismo está sucediendo aquí, que la religión enseña una cosa, pero la ciencia está descubriendo otra cosa, y que eventualmente la ciencia tendrá aquí la última palabra. Voy a responder a esta objeción con un principio que todos ustedes tienen que conocer y tener a la mano. No puede haber, escuche esto, Rabotai, no puede haber contradicción entre la Torah y la ciencia, porque el mismo Dios que ordenó escribir la Torah es el mismo Dios que creó el universo con sabiduría que supera nuestra propia inteligencia. Sin embargo, debemos entender que existe una diferencia entre la interpretación de los teólogos en los asuntos que son del campo de la ciencia y la explicación de la Torah en asuntos que son de incumbencia de la fe.
¿Qué quiero decir? Cuando un teólogo, sin ser científico, se pone a dar interpretaciones científicas, comete un grave error. Y cuando un científico, sin ser teólogo, se pone a dar interpretaciones de la Torá, comete un grave error. Como dice el refrán, por lo menos yo lo oí en Cuba muchas veces, zapatero a su zapato. Ni el teólogo, que no sea científico, debe estar hablando en nombre de la ciencia, ni el científico, que no sea teólogo, debe estar hablando en nombre de la teología. Ahora bien, la Torá no es un manual de ciencia. Quiero que lo entiendan bien. La Torá no es un manual de matemática. La Torá no es un manual de astronomía. La Torá no es un manual de biología. Es un manual de ética, de fe. El objetivo de la Torá no es crear matemáticos. El objetivo de la Torá es crear gente santa. Ese es el objetivo de la Torá. Y por otro lado, la ciencia no es un manual de Torá, es un manual de ciencia. El objetivo de la Torá es crear santos, pero el objetivo de la ciencia no es crear santos, es crear científicos. Si la Torá trata directamente un tema, entonces eso cae dentro del campo de la ética. Y mover ese tema para ubicarlo en un campo diferente nos va a crear un serio problema. La Torá, por ejemplo, habla directamente acerca de la homosexualidad. Por lo tanto, debemos tener en cuenta la opinión del creador del universo aquí, porque él es el científico de los científicos. Por lo tanto, si la Torá nos dice algo de lo que el más grande científico piensa de este asunto, juzgo yo que es inteligente hacerle caso a la Torá para determinar si el homosexualismo es bueno o malo, si es aceptable o no aceptable, si está permitido o está prohibido. Porque esta es mi posición. Nadie, excepto Dios y su Torá, pueden juzgar la conducta humana. Ninguno de nosotros está en capacidad para juzgar al prójimo. Porque hay cosas adentro del hombre que nosotros nunca vamos a conocer. Nosotros no somos quienes para juzgar a nadie. Solamente Dios es el juez del universo. Y por lo tanto solamente el Creador tiene autoridad para decirnos cuál es la mano derecha y cuál es la mano izquierda. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué es bueno y qué no es malo? ¿Qué está permitido, qué no está permitido? Al momento que quitamos a Dios y al momento que quitamos su Torá de su posición de juez supremo para nosotros mismos establecer nuestra propia posición y nuestras propias reglas, al momento que hacemos eso, sea en nombre de la ciencia o sea en nombre de la libertad, nos alineamos de Dios y creamos un caos. ¿Por qué? Porque debido a la naturaleza ética, enfermiza del ser humano, ninguno de nosotros está en capacidad para decidir qué es bueno y qué es malo. Solamente Dios puede decirnos qué es bueno y qué es malo. No somos nosotros los que decidimos qué es bueno. No podemos ser nosotros los que decidamos qué es malo, porque eso es el campo de la Torá. Cuando un asunto sea estrictamente de la ciencia, veremos que la Torá da espacio suficiente para que la inteligencia del hombre
su sabiduría que Dios nos ha dado y su intuición natural dicten el camino correcto que debemos tomar. Y es por eso que hemos puesto un hombre en la luna. Y es por eso que podemos viajar en avión superando las fuerzas de la gravedad y las leyes de la aerodinámica. Porque Dios ha puesto al hombre como administrador de su creación y le ha dado inteligencia y facultades en todo lo que se mueve aquí en la tierra para que lo mantenga de forma apropiada. Entonces, el uso legítimo del descubrimiento científico nos lleva inmediatamente al mundo de la Torá y por tanto, aun cuando incluso descubramos que hay escuche esto, aun cuando incluso descubramos que la ciencia descubra que hay un gen homosexual que causa que una persona nazca con tendencia y psicología homosexuales, eso no autoriza a la ciencia a justificar la homosexualidad, porque determinar si la homosexualidad es buena o no es prerrogativa de la ciencia, es prerrogativa de la Torá. De la misma manera sucedería si la ciencia descubriese que hay un gen que causa que una persona tenga tendencias criminales. Justificar el asesinato, definir si es bueno o es malo, no es asunto de la ciencia, es asunto de la Torá. Y la Torá declara que el asesinato está prohibido y que ningún asesino tendrá parte en el mundo por venir. Mire el caso de un cleptómano que solo podría encontrar satisfacción robándole algo a otras personas. ¿Qué respondería la sociedad si la ciencia descubriera que hay un gen que causa la cleptomanía? Y consecuentemente debemos tolerar un comportamiento en la sociedad de esa persona porque él no puede evitarlo. Alguien podría objetar que relacionar la tendencia homosexual con tendencias asesinas, por ejemplo, no tiene sentido porque se estarían comparando manzanas con peras, toda vez que el homosexualismo no le hace daño a nadie, mientras que un asesino sí priva a otra persona de su vida. Pero eso es un falso silogismo. ¿Por qué? Porque al final de la historia el homosexualismo no produce personas. El homosexualismo no reproduce otros seres humanos. Y al final es la misma cosa. El asesino termina con la humanidad abruptamente, el homosexualismo lentamente. Pero si todos nosotros nos volviéramos homosexuales, lo menos en una generación no habría seres humanos. Entonces, no tiene sentido afirmar que porque la teología se haya equivocado en asuntos científicos en la historia, ahora podría estar un caso similar con respecto al homosexualismo, porque el homosexualismo no es un asunto de la ciencia, es un asunto de la Torá, de la ética, y en los asuntos finales de la ética, la palabra final no lo tiene la ciencia, lo tiene la Torá. Un caso está demostrado científicamente, pero el uso ético es totalmente diferente. Ahora, he dicho todo esto a favor del argumento, no porque tengamos evidencias científicas que demuestre que la homosexualidad, en este caso, tenga un fundamento genético, como el color de los ojos de una persona, o el color de la piel, o el tamaño de una persona. La ciencia ha descubierto el poder del átomo, pero eso no endosa ni justifica el uso de las armas nucleares para el exterminio masivo. La ciencia ha descubierto el rayo láser, pero eso no me da permiso a mí para fundirle un ojo a una persona con un rayo láser. De la misma manera, la ciencia puede que encuentre una razón científica, genética, en la tendencia homosexual, pero eso no es un permiso para que la persona viva homosexualmente, porque la Torá afirma claramente
que tal conducta está prohibida a los seres humanos. Incluso nacer con una conducta homosexual no es pecado, desde el punto de vista de la Torá. Voy a repetir eso: nacer con una tendencia homosexual, tener tendencia homosexual no es pecado. Acariciar ese pensamiento o decidir vivir homosexualmente es pecado. Tener ideas suicidas no es pecado. Acariciar esa idea o eventualmente suicidarme, eso es pecado. Tener una inclinación hacia la pedofilia no es pecado. Tener relaciones sexuales con niños es pecado. Todos nosotros hemos nacido con tendencias pecaminosas. Todos. En pecado me concibió mi madre. Así está escrito en la Torá. Todos tenemos tendencias pecaminosas. Unas se expresan de una manera, otros se expresan de otra manera. Esto significa entonces que desde el punto de vista de la Torá, el homosexualismo no es una enfermedad, es una elección ética de cada persona y solamente ella será responsable. Y eso es ahora lo que la propia ciencia está confirmando. Yo estuve consultando la posición del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos y la Asociación de Psiquiatría Americana, y ambos cuerpos legislativos, que son la máxima autoridad en Estados Unidos en temas mentales y psiquiátricos, están de acuerdo que el homosexualismo no es una enfermedad. No es una enfermedad. Es una tendencia. Como nosotros tenemos muchas tendencias, pero no es una enfermedad. Eso demuestra que somos humanos, no bestias. Tenemos tendencias, pero somos responsables de qué vamos a hacer con ellas. Quizá la mejor forma que se ha explicado esto se encuentra en Romanos capítulo 7, donde el rabino Shaul dice esto y confiesa esto. Escuche lo que confiesa el rabino Shaul. Yo sé que en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, pues el bien que quiero no hago, sino todo lo contrario, lo que no quiero eso hago, demostrando así que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Miren la batalla que describe el rabino Shaul aquí. Es decir, con la mente nosotros podemos servir a Dios, pero hay tendencias en nuestra carne, procedan de donde procedan. Hay tendencias en nosotros, en algunos de nosotros al robo, en otros al adulterio, en otros a la fornicación, en otros al bestialismo, en otros al homosexualismo. Son fuerzas que están ahí. Yo conozco personas que son maravillosas, gente tremenda, pero me dicen: rabino, no me ponga donde hay licor porque me emborracho. Eso es mi debilidad. Yo tengo amigos que me dicen, son gente maravillosa, dicen: no me ponga donde están las mujeres porque no puedo aguantar. Son tendencias. Todos tenemos tendencias, uno de una manera, otro de otra. ¿Ok? Lo que se nos pide la Torá es que superemos esas tendencias y la alineemos con lo que Dios dice que es bueno. Y al momento que alineamos nuestra vida con lo que Dios dice que es bueno y nos negamos a nosotros mismos, nos elevamos, nos transformamos y nos hacemos mejores seres humanos. No digo que sea fácil, pero sí es posible, porque cuando un hombre, con las tendencias que sean, decide andar en luz, decide andar en el camino que Dios dice que es apropiado, y rechaza lo que Dios rechaza, y ama lo que Dios ama, entonces Dios mismo nos da la fuerza para que podamos superar esa tendencia y elevarnos como seres humanos a dimensiones éticas que tocan el cielo mismo.
En otras palabras, las fuerzas contrarias, bien aprovechadas, nos permite elevarnos como el avión usa el aire contrario para despegar. En estos días recibí un correo que me hacía esta pregunta: Rabino, ¿se va al infierno un homosexual? Y esta es la pregunta que muchos han hecho. ¿Se va a ir al infierno un homosexual? Mi respuesta es la misma. Ninguno de nosotros puede juzgar todas las condiciones que vive una persona. Ninguno de nosotros. Nadie puede juzgar a una persona y decir, este se va para el infierno y este no se va para el infierno. De hecho, leí una vez un teólogo que dijo, cuando lleguemos al Olam Haba, al mundo por venir, nos vamos a encontrar 4 sorpresas. ¿Cuáles son esas 4 sorpresas? Primero, ver las personas que se nos habían adelantado y nos están esperando allí. Mi papá, mi mamá, mi hermano, se me adelantaron. Ya los voy a ver. Segunda sorpresa, conocer personalmente a aquellos de los cuales sabía de ellos, pero que no los conocía, como Abraham, Isaac, Jacob. Los vamos a conocer. Tercera sorpresa, conocer los que no sabíamos que existían y estaban allí, y ahora sabemos de ellos. Y la cuarta sorpresa, no ver allí a quienes pensamos que iban a estar. Ninguno de nosotros puede juzgar a una persona. Ninguno de nosotros puede juzgar el alma de una persona. Lo único que podemos hacer es simplemente repetir lo que Dios dice, que es el juez supremo, según la Torah. Y por lo tanto, tenemos que ir a las Escrituras para ver qué Dios dice si una persona que practica el homosexualismo irá o no a ese lugar de tormento. En realidad, todos vamos para allá, a ese enorme precipicio de condenación, y todos necesitamos redención. Y precisamente para ello necesitamos saber qué está permitido y qué está prohibido, para que al final del día no nos sorprendan cosas desagradables. Vamos entonces a ir a la única autoridad que puede definirnos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y si el homosexualismo está permitido o está prohibido. Me refiero a ir a la Torah, ir a las Sagradas Escrituras, para ver qué ella tiene que decirnos sobre el homosexualismo y cuáles serían las consecuencias que tendría para una persona que elija ese estilo de vida. Yo creo que las Sagradas Escrituras tienen la autoridad final en este asunto. Y si queremos ser fieles a ellas, no podemos negociar los informes que nos vienen de la Torah, porque precisamente ese es el campo de autoridad de la Torah, el campo de autoridad de la ética, no el campo de la autoridad de la ciencia. Este es precisamente el campo de autoridad de la Torah. Y lo que la Torah nos diga no puede ser negociable para nosotros, estemos o no de acuerdo con ella. Sigamos o no su fallo, para nosotros no es negociable, ni será negociable nunca, so pena de vivir una doble moralidad, lo cual es éticamente inaceptable. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué está escrito? ¿Cuál es la opinión de Dios en este asunto tan delicado? Vamos a ir a Génesis capítulo 6, a partir del verso 1. A ponerlo ahí en contexto. Sabemos que el diluvio universal fue un juicio de Dios contra una generación que había pervertido el camino del Eterno. Dice, Génesis 6 dice que la tierra se llenó de violencia y corrupción, y hasta los animales practicaron relaciones sexuales entre el mismo sexo. Y aunque no fue el único pecado cometido, estuvo en la lista de aquellas cosas que causaron que el hombre se alineara
punto de la gracia y la misericordia de Dios, cuando ya no hubo oportunidad sino para salvar a 8 personas. Consecuentemente, en la historia del diluvio, Dios nos enseña que Él condena la homosexualidad juntamente con otros graves pecados de aquella época, como el asesinato, el robo, el adulterio, la violencia, etc. En Génesis capítulo 19, versículos 1 al 29, tenemos el pecado de Sodoma y Gomorra. Cuando Lot trae los 2 varones a su casa, los hombres de Sodoma y Gomorra vinieron y le dijeron: saca a esos hombres para que los conozcamos. Y el término semita que allí se usa, yodea, conocer, que aparece ahí, siempre se usa en la Escritura para indicar una relación sexual o una relación íntima comparado con la relación sexual. Es posible, por supuesto, el contexto. Cuando uno mira el contexto, y yo soy muy cuidadoso con esto, cuando uno mira el contexto, tanto cultural como histórico, de la información que nos viene de la Torá y de la Torá escrita y de la Torá oral, estamos conscientes de que los hombres de la ciudad que vivían en aquella época tenían reglas sociales totalmente injustas. Y posiblemente no querían que aquellos extranjeros participasen de los beneficios de la ciudad sin pagar impuestos, por ejemplo, o por cualquier otra razón. Es posible que estuvieran enojadísimos porque habían sobrepasado la cantidad de visitantes permitidos en la ciudad. O es posible que Lot no los registrara oficialmente en el libro de los visitantes y había tremendo problema. Yo estoy viviendo en un apartamento que me prestó un discípulo para estos días que estoy aquí, y él me tuvo que registrar, porque si yo no me registro voy a tener tremendo problema, y él también. Así pasaba en los días de Lot. La ciudad tenía medidas estrictas que ninguna persona podía ingresar en la ciudad sin no registrarse, y parece que Lot trajo a estos 2 hombres sin registrarlos. Y eso causó el revuelo, causó el pleito que allí encontramos. Eso es posible. Sin embargo, el hecho de que Lot le ofrece sus propias hijas para que le hicieran todo lo que quieran a ella, pero no a esos 2 hombres que han venido a mi casa, nos dice que había también dentro de ese contexto una intención sexual en la búsqueda de aquellos hombres. Y por otro lado, el castigo que los ángeles impartieron sobre aquellos hombres, dejándolos ciegos, indica que las motivaciones ocultas de sus corazones, a la cual los ángeles tuvieron acceso, era algo mucho más grave de simplemente no haberse registrado en la lista de extranjeros visitantes. Porque de acuerdo con el fallo, nosotros sabemos cuán grave es la ofensa. Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras 3 ciudades aledañas. Y el veredicto de Dios fue muy fuerte. Y la pena de muerte impuesta nos dice mucho de lo que Dios piensa, entre otras cosas, del homosexualismo, que viene de la mano con la perversión, el orgullo, la soberbia, la rebeldía y el no respeto a las autoridades, como allí fue demostrado. Deuteronomio capítulo 23, 17 dice: no ha de haber destinada a la prostitución, no pueden las hijas de Israel ser destinadas a la prostitución, ni habrá varones destinados a la prostitución cúltica entre los hijos de Israel. Está prohibido por la Torá. Ni las mujeres, ni los hombres judíos pueden dedicarse a la homosexualidad, ni siquiera en los lugares cúlticos. Ninguna de las Israel será ramera en culto pagano. Ningún hijo de Israel puede participar en actos homosexuales en lugares de culto. Es evidente que está prohibido toda forma de homosexualidad, no solamente pública, sino también en privado. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 24 dice:
se practicaba en el país la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Eso es grave, extremadamente grave. Levítico 18:22 dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Es una abominación. Levítico capítulo 20, versos 10 al 13 dice: si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable, y los dos serán condenados a muerte, y ellos serán responsables. Es decir, según Dios, el homosexualismo es un acto abominable delante de Dios, y los que lo practican son responsables ante Dios de esa abominación. En otras palabras, estamos en presencia de la más profunda degradación moral a la que puede llegar un ser humano, especialmente el varón. En otras palabras, aunque ambas cosas son abominación delante de Dios, el que dos hombres tengan relaciones sexuales es visto como mayor abominación aún, toda vez que la pena capital se aplica a los homosexuales varones, pero no a las mujeres. Sí, en otras palabras, desde el punto de vista de Dios, que una mujer se acueste con otra mujer es grave, pero que un hombre se acueste con otro hombre es peor todavía, desde el punto de vista de Dios. Voy a leerlo otra vez. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Es abominación. Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable, y los dos serán condenados a muerte, de lo cual ellos mismos serán responsables. Más claro ni la luz del día. ¿Qué dice el Código Real? Algunas voces dentro del homosexualismo, defendiendo su posición, dicen que Yeshua no habló en contra del homosexualismo, que no hay ningún dicho de Yeshua que categóricamente indique que él estaba en contra del homosexualismo. Es más, algunos han ido más allá, tan depravadamente, como afirmar que Yeshua tenía una relación homosexual con Yohanan, su discípulo más amado, que se le recostaba incluso en el pecho. Después de estudiar todo esto a fondo, yo no he encontrado en ninguno de los masoretas una expresión específica de Yeshua en contra del homosexualismo. Eso podría ser por dos razones. Es posible que no hubiera homosexuales en sus días y por lo tanto nadie le preguntó. O simplemente Yeshua no tenía por qué dar una opinión en algo que ya la Torah había dado la opinión. Yeshua dijo: yo no he venido a abrogar la Torah, ni a los profetas, porque ni una yud ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se cumpla. Entonces, si Yeshua mismo endosa totalmente la Torah, y la Torah dice que está prohibido, es evidente que para Yeshua, lo que Dios prohibió, estaba también para él prohibido. Por otro lado, los emisarios de Yeshua, cuando hablaron y cuando enseñaron, no lo hicieron por su propia cuenta. De la misma manera que hoy día un shaliach no va y enseña por su propia cuenta, sino lo que enseña su maestro. Así también los discípulos de Yeshua, cuando enseñaban lo que Yeshua les había dicho que enseñaran. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 en adelante, Rabino Saúl, un estudiante de Yeshua, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis. En otras palabras, no te dejes engañar. Eso que quiere decir no erréis. No te dejes engañar,
¿Ok? Abre los ojos, no te dejes engañar. Dice, no erréis, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los homosexuales entrarán en el reino de Dios. Claramente, el rabino Saúl dice, los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. El ladrón podría decir, yo tengo esa tendencia genética, no puedo evitar ser ladrón. La Torah dice, no heredarás el reino de Dios. Los borrachos podrían decir lo mismo. Los calumniadores podrían decir lo mismo. Los idólatras podrían decir lo mismo. Los afeminados podrían decir lo mismo. Los homosexuales podrían decir lo mismo. Y la Biblia dice lo mismo. No entrarán en el reino de Dios. Ahora, ¿se van a ir al infierno? Bueno, aquí no dice que se irán al infierno. Dice, no heredarán el reino de Dios. No dice que se van al infierno. Dice, no van a heredar el reino de Dios. Y si no heredas el reino de Dios, cualquier otra cosa que esté fuera del reino de Dios, ese será su destino. Sea lo que implique. La Escritura menciona aquí tres cosas. Que los homosexuales, los que practican la homosexualidad y los que animan a otros a practicar la homosexualidad, como son los afeminados, que es otro tipo de situación, no heredarán el reino de Dios. Ahora, este es el punto de vista de la Torah. Este es el punto de vista de la teología bíblica. Hay una buena noticia, y se la voy a dar. ¿Cuál es la buena noticia? Que una persona podría tener incluso una condición psicológica homosexual, pero eso no lo hace homosexual a usted. Voy a aclarar esto para que haya un poco de alivio emocional en cualquier persona que esté luchando con pensamientos homosexuales. ¿Ok? Una persona puede tener una condición homosexual, pero eso no lo hace usted homosexual. Una persona puede tener una condición psicológica hacia el chisme, pero eso no lo hace chismoso. Hasta que cedas al impulso y lo practiques como un estilo de vida, decidiendo vivir de esa manera. Lo que hace a uno responsable es qué hacer con la condición que tengo. La homosexualidad siempre es un acto volitivo de la persona, más que cualquier otra cosa. Y cuando una persona decide vivir homosexualmente, como en cualquier otra desviación seria de la Torah, entonces las consecuencias son su responsabilidad. Romanos capítulo 1, 26 y 27 dice, por eso Dios los entregó a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales con otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. El rabino Saúl establece aquí que el homosexualismo es el resultado, entre otras cosas, de justificar los deseos perversos del alma, introduciendo prácticas detestables a los ojos de Dios. En el capítulo 1, verso 25 de su carta a los romanos, rabino Saúl dice, en nombre de Yeshua, por empecinarse. ¿Entendemos ese concepto? ¿Ok? Empecinar es un término muy fuerte en castellano. ¿Ok? Por empecinarse en cambiar la verdad de Dios por la mentira, les fue permitido por Dios mismo el deseo malvado de su corazón. En otras palabras, Dios ha dado al hombre libre albedrío. Pero cuando una persona se empecina, se encabreta en hacer su propia voluntad, racionalizando su conducta, justificándola,
e incluso torciendo las escrituras para que digan lo que ellos quieren que digan. Dios respeta eso. Y en un punto determinado los entrega a sus propias pasiones, con todas las consecuencias que eso tiene. Más adelante, mira lo que dice Pablo. Igualmente los hombres, abandonando su relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución resultante de su extravío. La verdad es que al final del día, escuchen esto, Rabotai, al final del día, la elección homosexual es lo más digno de lástima que existe. Fundamentado en la experiencia que yo he tenido aconsejando a algunos homosexuales que me han confesado y que es evidente en otros, esto es lo que yo he observado al final del día. Se deprimen, viven deprimidos, se esconden de su familia, se autorrechazan, se mueven siempre en la oscuridad, en el misterio, en la intriga, en la manipulación, permanecen huyendo de sí mismos, lloran en lo secreto, compran el amor, lo compran con actos de bondad, lo compran siendo buena gente con todo el mundo, lo compran tratando de agradar a todo el mundo para que los acepten, se prostituyen, se van de sus casas y abandonan sus padres para dar riendas sueltas a sus pasiones, se sienten solos, se matan por los celos, son promiscuos, son dados a las orgías, a todo lo que tiene que ver con la lujuria, se enferman de sida muchísimo de ellos, se suicidan y no quieren oír la verdad escrita en la Biblia o la cambian a su acomodo. Yo estuve preso en Cuba, estuve preso un montón de tiempo en Cuba, y les voy a decir esto: todos los problemas que se dieron, por lo menos en la cárcel donde yo estaba, de violencia y de muerte, era por celos homosexuales. Es triste el final de muy triste. Y es triste porque es inmoral. Exactamente lo que dice el rabino Saúl. Y como ellos decidieron ignorar a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si una mente reprobada, Rabotai, es una depravación mental, ofuscación, una mente endurecida a un punto que no importan los argumentos que tú le presentes, no importan los razonamientos que tú le hagas, la persona cruza una línea roja. De no retorno ético, quedando insensible a lo que la Escritura dice sobre el tema. Repito, no es pecado que una persona tenga ideas suicidas o incluso orientación psíquica fundamental mientras no hay una conducta ocasional o hábito adquirido, y mientras la persona no ceda a esos impulsos y decida vivir homosexualmente, en este caso, no se puede decir que esa persona es homosexual. El judaísmo tiene que ver mucho más que todo con la conducta humana, no con los deseos internos del hombre. Por ejemplo, yo puedo ir a un restaurante y de pronto
viene una persona y pide una langosta con camarones. Y se me van los ojos. Sí, langosta con camarones. ¿Ok? Ese deseo no es una violación de las leyes de Kashrut. Pero al momento que decido comérmelo, entonces, como judío, he violado las leyes de Kashrut. Lo mismo ocurre con los deseos homosexuales. La homosexualidad es adquirida, no heredada. Un hombre se hace homosexual, no nace homosexual. Y es por eso que la Torah reprueba el homosexualismo. Si Dios hubiese aprobado la homosexualidad, hubiera creado 2 hombres y 2 mujeres. Pero Dios creó un hombre y una mujer. El modelo bíblico para la humanidad es un hombre y una mujer. La procreación biológica de la humanidad solo es posible cuando seguimos el modelo bíblico. Una vez nosotros nos apartamos del modelo de Dios, ya sea en las relaciones sexuales o entre personas o animales, inmediatamente el objetivo de Dios en la creación del hombre se destruye, y del desarrollo del hombre a imagen de Dios nos subvertimos en animales salvajes. El día que 2 hombres tengan relaciones sexuales anales y les nazcan niños, entonces me abriré a cambiar de posición. Pero mientras tanto, nadie me mueve de la Torah. Nadie. No importa los nombres modernos que le demos para congraciarnos con Freud o con la ciencia, llamando psicopatía inducida. Mira qué bonito. Psicopatía inducida de la homotropía humana. Eso me recuerda mucho a Fidel, que a los que vendían agua en la calle los llamaba no aguateros, no aguadores, no, hidrología urbanística. Como quiera que lo pongas, Robotai, como quiera que lo pongas, la Biblia reprueba el homosexualismo. No importan todos los malabarismos exegéticos que muchos quieran darle a los textos bíblicos para justificar lo injustificable y para llamar bueno a lo que Dios llama malo. De hecho, la Escritura dice, ¡ay de lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno! ¡Ay de los que tienen las tinieblas por luz y luz por tinieblas! ¡Ay de lo que a lo amargo dicen dulce y a lo dulce dicen amargo! Recientemente, un teólogo homosexual dijo, y cito, ciertamente el Antiguo Testamento está en contra de las relaciones homosexuales. Escucha esto, Rabotai, para que vea la importancia que tiene seguir haciendo el trabajo de enseñanza de Torah que nosotros estamos haciendo en las naciones. Voy a repetir, dice, ciertamente el Antiguo Testamento está en contra de las relaciones homosexuales, pero como ya la ley pasó, mira, ¿sí? Pero como ya la ley pasó y ahora tenemos una nueva alianza en Cristo, oye, tenemos una nueva alianza en Cristo, la generación carnal pasó a un segundo plano y ahora el amor humano tiene nuevos cauces para realizarse, como por ejemplo las relaciones de amor entre 2 hombres o la institución del celibato, y ambas cosas pueden consagrarse al servicio de Dios.
incluso usan la relación, la amistad que tenían David y Jonatán. David y Jonathan, el hijo de Saúl, para decir que allí había una relación homosexual, porque David dijo cuando murió Jonatán: tu amor me fue mejor que el de las mujeres. Una aberración histórica completa y fuera totalmente de contexto, que no sabe valorar la amistad entre un hombre y un amigo y otro amigo sin impureza sexual. Usted podrá estar de acuerdo o no conmigo, pero nadie que no tenga una mente reprobada puede negar que hay una total coherencia en la Escritura sobre este tema. Y el homosexualismo está condenado por la Torá. No estamos parados sobre asunciones o temas aislados o versículos uno por allá y otro por acá. Este es el informe sólido y continuo del total consejo de Dios. Por lo tanto, nuestra autoridad para los temas éticos no es el racionamiento humano, no es si me parece lógico. Nuestra autoridad siempre tiene que ser la palabra de Dios, que es la única que tiene suficiente autoridad y suficiente pureza moral para decirnos qué es bueno y qué es malo, qué está permitido y qué no está permitido. Si nosotros entendemos esto, debemos entonces admitir con humildad que el homosexualismo es una falta ética grave a los ojos de Dios, limita la existencia humana y rebaja la dignidad del hombre. Por tanto, cada persona debe evitar el homosexualismo, rechazarlo de su vida. Y si ya está envuelto en eso, tomar la decisión de revertir ese proceso. Porque como dijo el rabino Nachman de Breslau, Dios nos da el poder para construir y también para destruir. La decisión es nuestra. Así como tenemos autoridad para construir, tenemos autoridad para destruir. Por lo tanto, si en un punto determinado destruí, yo puedo hacer tikkun y construir ahora. Si aquí me equivoqué, yo tengo ahora la oportunidad que Dios mismo me da para revertir ese proceso y dedicarme a la luz y a la verdad. El mejor destino del hombre es el que Dios mismo ha diseñado. Y ese diseño no es el homosexualismo, es la vida heterosexual. Cierto, Dios no tiene sexo. Dios no es varón, Dios no es hembra. Dios es Dios. Pero eso no nos da permiso para afirmar que la teología bíblica deba ignorar las categorías sexuales, como tampoco nos da permiso para endosar el chisme porque Dios no tenga boca. La palabra de Dios es suficiente para mostrarnos el camino que debemos seguir, porque ella es palabra inspirada por Él mismo y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. La única manera que tendría el movimiento homosexual para justificar su conducta es eliminando la palabra de Dios y a última instancia a Dios mismo. Y lamentablemente esa es la tendencia que estamos viendo en los últimos tiempos. Algunos están yendo tan lejos como afirmando que la Torá no sabía de los avances científicos de la ciencia contemporánea y por lo tanto no podemos tomarla como referencia para definir si mi orientación sexual o si mi condición psiquiátrica es buena o mala. En otras palabras, nos quieren vender la idea de que la Biblia es obsoleta, pasada de moda, irrelevante para estos tiempos modernos y que tenemos que aprender solamente de la ciencia
de los nuevos descubrimientos científicos para determinar si el homosexualismo es válido o no como orientación y práctica sexual. Dicho de otra manera, que la homosexualidad forma parte del plan de Dios. Por supuesto, cuando usted confronta esto con un análisis imparcial de las Escrituras, no hay forma de soslayar la verdad de que la Escritura no aprueba ni endosa el homosexualismo, todo lo contrario. Rabino Shaul, en nombre de Yeshua HaMashiach, nos dice en una carta santa que escribió a su más aventajado discípulo, le dice: sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la Torá, la ley de Dios, la Torá, no está plantada para los justos, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina según la gloriosa promesa de redención que a mí me ha sido encomendada. No podemos ignorar que la palabra de Dios condena entonces la homosexualidad juntamente con un montón más de aberraciones y pecados en esa lista. En otras palabras, el homosexualismo es tan deplorable a los ojos de Yeshua como los asesinos, los mentirosos, los perjuros y los secuestradores. ¿Qué han hecho entonces muchos líderes del movimiento homosexual? Quitar al Dios de la Biblia. Porque el Dios de Israel les estorba. Como uno de ellos afirmó, en aras del derecho de cada persona a pensar y actuar como quiera, mofándose de la Biblia y de Dios, diciendo que se trata de un Dios inventado, creando un pecado inventado. ¿Qué es esto? Sino una mente reprobada. No me entiendan mal. Amamos a los homosexuales. Creemos que por ellos, como también por nosotros, murió Mashiach. Pero no podemos aceptar que porque una persona tenga tendencias homosexuales se justifica la homosexualidad. Como tampoco se justifica que alguien que tenga tendencias psicológicas de asesinato se legitime el homicidio. Cuando lo que sentimos, escucha esto, Rabotal, cuando lo que sentimos y lo que nos empuja dentro de nosotros no está en línea con la Torá, debemos rechazarlo y unirnos a la Torá, armando nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios, decidiendo amar lo que Dios ama, rechazar lo que Dios rechaza, porque solamente así vamos a encontrar el camino de la vida. Pues engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Se ha argumentado que la orientación homosexual en ciertos casos no es el resultado de una acción deliberada, por lo que la persona homosexual no tenía más remedio que comportarse homosexualmente. En otras palabras, que a falta de libertad no puede haber condenación. Es posible, y yo lo admito, es posible que existan circunstancias en el pasado de una persona que lo lleven a rechazar una vida heterosexual. Es posible. Violaciones. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que en un grupo, y esto las mujeres presten mucha atención a esto que voy a decir, me llamó mucho la atención que en un grupo consultado de 10 mujeres, todas las que de ese grupo eran lesbianas confesaron que nunca tuvieron acceso al seno materno. Eso es un dato interesante. Yo conozco mujeres lesbianas que fueron violadas por varones de la propia familia
Y eso les causó un rechazo y un asco por el hombre que la empujó al homosexualismo. Pero eso explica, pero no justifica. Yo acepto que existen ciertas circunstancias en el pasado de una persona que necesitan atención, abusos infantiles, descuido de los padres, disfunciones familiares, tendencias familiares, desajustes hormonales, alimentación adulterada, como pasó en uno de nuestros países, que se descubrió que se le estaba poniendo al pollo una hormona que estaba causando tendencias homosexuales. Porque aumentaba la progesterona en el varón. De hecho, en nuestra clínica, en nuestra práctica de medicina natural, tenemos medicamentos naturales para ayudar a sacar del varón exceso de hormonas femeninas que vienen por alimentos contaminados. Eso puede explicar, pero no justifica la homosexualidad. Y es mi firme creencia que el comportamiento sexual de cada persona será siempre, en un punto de su vida, independientemente de las circunstancias, un asunto de su decisión personal. Y por otro lado, quiero ser bien específico aquí. A pesar de lo particular de una inclinación homosexual de una persona, no es pecado hasta que esa persona lo practique. Pero al mismo tiempo, debido a que esa tendencia implica un mal intrínseco, por lo tanto, la intención misma, la fuerza misma, así como la enfermedad, requieren corrección. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y si ustedes me lo permiten, yo quiero ser bien claro aquí. Y dejarme de muchos términos técnicos para hablar. ¿Quiere que les hable claro? ¿Cómo es? Quiero hablarle bien claro. ¿Ok? Si Dios le permitió a usted nacer con testículos, es para que usted sea hombre. Y lo mismo con las mujeres, guardando la distancia. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Dios no se equivoca. Usted no es un error de Dios. Y una de las estrategias que usan los líderes del movimiento homosexual es vender al mundo que cualquier crítica a esto, es discriminación. Eso es propaganda engañosa para vender la legitimidad de la actividad homosexual, ignorando que eso tiene un impacto tremendo en nuestra sociedad, a los derechos de la familia, y que nos pone en peligro a todos. Porque yo no puedo ir con mi hija a un restaurante y permitir que ella esté viendo a dos mujeres besándose. Porque entonces, ¿dónde están mis derechos? Hágale caso a Dios y una todas las fuerzas de su alma para orientarse hacia Dios, y verá cómo es posible salir de allí, porque miles ya lo han hecho con la ayuda de Dios. Siempre, no importa qué tan profundo haya caído el hombre, siempre es posible hacer teshuvá. Creemos que los argumentos del movimiento homosexual en su gran mayoría son inconsistentes con la plena y categórica revelación de las Escrituras,
y el pudor ético que caracteriza a la humanidad. Ahora, debido al creciente número de homosexualismo en todas las naciones de la tierra, tenemos que estar preparados como judíos nezaritas para tratar este tema en toda su complejidad y estar abiertos a toda la ayuda profesional y pastoral, aquellos que lo necesiten y lo soliciten, por amor de sus almas, por amor a las familias, y que esto no sea un tema de división entre nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Ser consecuentes con la enseñanza de la Torá, ser consecuentes con la ética de la Torá, aceptando que el plan de Dios es el amor entre un hombre y una mujer en el vínculo sagrado del matrimonio. En otras palabras, es solo en la relación matrimonial que la sexualidad es aceptable. Por lo tanto, una persona que ejerza un comportamiento homosexual se desvía del camino de Dios, se rebela contra Dios y actúa inmoralmente. Dicho de otra manera, la homosexualidad debilita y amenaza el ideal judío de la familia, del matrimonio, de los hijos. La heterosexualidad es la norma para nosotros, porque es la norma de la Torá. Y debido al hecho de que acariciar una idea pecaminosa puede ser causa de pecado, tenemos que tener cuidado que las tendencias, aunque no son pecaminosas, de acariciarse, se vuelven incluso pecaminosas, aun cuando el acto no se haya consumado. Y es por eso que nuestro santo maestro dijo, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor entrar tuerto al Ganedén que con los dos ojos en el Gehinnom. Y si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo. Eso es simbólico, no voy a coger ahora el serrucho y cortárselo, ¿entiendes? Es decir, haga todo su esfuerzo, juégueselas todas, por Dios, es lo que está diciendo Jesús. Estamos entonces frente a uno de los más grandes desafíos que uno puede imaginar. Estamos viendo, señores, familias que se dividen, comunidades que se dividen, vidas destrozadas, madres en luto, instituciones bajo un enorme peso legal, haciendo concesiones, padres contra hijos, hijos contra padres, estudiantes contra rabinos, rabinos contra los estudiantes. Bien tenía razón el maestro, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué diremos entonces como comunidad de fe ante este hecho consumado en nuestros días? ¿Qué hacer? Porque les he presentado el problema, les he presentado lo que Dios dice de ese problema, pero ahora viene la parte práctica. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hora es? Debido a la importancia que este tema tiene, yo les propongo dos cosas. O que lo continuemos el lunes en la noche, o que hagamos un receso y vengamos y lo concluyamos después. ¿Qué prefieren? Ok, los que estén de acuerdo con un receso, bueno, antes que todo, los que estén de acuerdo en unirse a la mayoría, porque si no nos dividimos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en unirnos a la mayoría? Ok, los que estén de acuerdo que hagamos un receso y sigamos una hora más de clase. Bien, los que estén de acuerdo que lo hagamos el lunes. Ok. Alright. La mayoría dice un receso y regresamos. Vamos a tomar 5 minutos y volvemos. No, lo dejemos así sin audio para que ellos tomen un receso también. ¿Está bien?
a todos. Haremos leyes desde Miami. Vamos a estar en sintonía de nuevo unos 10 minutos aproximadamente. Le pedimos que no abandone la conexión ni la comunicación que tienen con nosotros en este momento para que no pierdan la oportunidad de poder escuchar la segunda parte de este tema tan extraordinario e increíble y necesario para esta generación. Así que pedimos a todos que se mantengan ahí en la sintonía y estaremos regresando en breve. Gracias a todos. Shalom, shalom.